Con lo acontecido en estos últimos días, en estas últimas semanas, más concretamente en esta última semana, que son varios compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad los que han sido agredidos y han sido señalados, no quería dejar la oportunidad de entrevistar a Diego Miranda, que os voy a presentar, porque su opinión y su análisis, que más que una entrevista es un análisis, yo creo que nos va a dar mucha luz a todo lo que estamos viviendo y le vamos a pedir algún consejo. Esta entrevista la vamos a llamar La realidad siempre prevalece y la verdad no puede ocultarse. Diego Miranda es director de operaciones del Grupo GS Spain, quien nos ofrece su punto de vista sobre lo que acontece en España y Europa con respecto a la seguridad ciudadana. Diego, gracias por estar conmigo, gracias por estar con nosotros, porque yo sé que además de que eres muy vergonzoso, no sueles dar este tipo de entrevistas, así que te lo agradezco muchísimo, Diego. Pues a mí ya sabes que siempre me da esto mucha vergüenza. Soy un hombre que hago apología de ser de Zaragoza, de ser español, que llevo 34 años en la consagrada misión de proteger de muchas maneras distintas, los primeros años en la calle, sobre el terreno. He tenido un puesto de responsabilidad importante y lo sigo teniendo ahora de otra manera. Bueno, mi perfil es público, ¿sí? Sigo siendo, a pesar de tener 54 años, un hombre muy curioso, muy motivado, en el que intento siempre, a través del estudio, de la mejora continua, de la comprensión y de no ser conformista, mejorar todos aquellos procesos que son mejorables, que lo son casi siempre todos. He andado detrás de cosas, de retos que se decían que eran imposibles de hacer y como buen aragonés los he conseguido hacer. Quizás sea lo que intento ser es un buen hombre, una buena persona, un buen padre, un buen ciudadano. Pues soy quizás un perfil polivalente entre lo operativo, que me encanta, que me da la vida, ¿sí? Estar con botas sobre el terreno, con zapatos sobre el cemento, y lo académico, ¿sí? Me encanta la investigación y, como digo, el ser docente y el ser instructor. Y una vez más, darte las gracias. Diego, para todos los que nos escuchan, para todos los que van a escuchar esta entrevista, este análisis que vamos a realizar, me gustaría, sí, una definición de qué es el Grupo GS Spain y para qué finalidad se creó. Bueno, agradezco mucho esa pregunta. Mira, el Grupo GS Spain es una organización que se dio de alta en enero del año 2010 en el Ministerio del Interior español, y luego una organización profesional que luego adquirió estatus consultivo en Naciones Unidas para todo aquello que tiene que ver con las emergencias y las grandes catástrofes. Tenemos voz pero no tenemos voto, y a lo largo de los años pues ha ido adquiriendo distinto tipo de certificaciones, como la de Excelencia Europea. Nuestro acto institucional está avalado por Bureau Veritas Formación, es el único de España, o cuenta con ser marca Ejército, ¿sí? Está integrado, el Grupo GS Spain está formado, mejor dicho, por dos grandes departamentos, Paramedic y Security, y dentro de cada uno de ellos, a su vez, hay distintas áreas de trabajo, llegando a un total de 21 áreas de trabajo, en la que en estos momentos cerca de 700 profesionales, miembros en su gran mayoría de los cuerpos y fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, Judicatura, Abogacía del Estado, abogados, bueno, hay jueces, hay fiscales, profesionales muy potentes, españoles que se encuentran aquí dentro del territorio nacional o expatriados de manera temporal o de manera indefinida por situaciones profesionales, pues eso, ayudan, colaboran en que es el objetivo principal de la organización, que es perseguir todo aquello que tiene que ver con la mejora del día a día de los colectivos hermanos, en base a la única manera que hay de mejorar las cosas, que es estudiando, trabajando, comprendiendo, analizando y creando programas que dan respuesta prácticamente inmediata, bueno, y en muchos casos anticipándonos a esos programas, porque si otra cosa sabemos hacer bien es prospectiva, pues para hacer mejor el día a día profesional de todos aquellos hombres y mujeres que se podría decir, resumiendo, y que tenga que ver en común con la profesión de todos, que se dedican a cuidar a los ciudadanos. Pues ahora ya sí, echar las presentaciones sabiendo qué es el Grupo GS Spain. Vamos a dar comienzo a este análisis. La primera pregunta o el primer análisis que queremos compartir contigo, del que queremos tu opinión, Diego, es si nos puedes decir cómo se encuentra o cómo encuentras tú la sociedad española y europea en cuanto a la seguridad ciudadana.
Con respecto a tu segunda pregunta, ¿cómo encuentro a España y cómo encuentro Europa con respecto a la seguridad ciudadana? Pues la respuesta es obvia, la encuentro mal y está mucho peor de lo que el ciudadano percibe por los medios de comunicación. Quienes están todos totalmente alineados en tapar los problemas de inseguridad ciudadana que tenemos en España y que tenemos en Europa, y que no es que vayan creciendo progresivamente, sino que lo hacen de manera exponencial, ¿sí? Y esto obedece sin duda alguna a por qué es el principal problema, el principal porqué de por qué se está disparando la inseguridad ciudadana, es el cómo se está facilitando, el cómo se está favoreciendo y lo poco que se está haciendo contra lo que es la llegada masiva de personajes que llegan a España, que llegan a Europa de manera ilegal y en muchos casos violenta. Vienen de países, sus países de origen nada tienen que ver con Europa, y la forma en su día a día de esos países de origen de resolver los conflictos pues tampoco tiene nada que ver a cómo funcionamos nosotros en Europa, ¿sí? Entonces ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que sucede esto, ¿sí? Pues además hay muchísimos casos de imitación o de querer hacer pues este tipo de prácticas. Además, la proliferación también tremenda, ¿sí?, de la delincuencia transnacional y del crimen organizado. Esto está siendo por muchos factores, ¿sí?, porque cada vez hay una cultura más importante, cultura por decirlo de alguna manera, cada vez se está propiciando más el que la gente no estudie, el que la gente no trabaje, el que la gente no se esfuerce. Estamos formando la sociedad a vagos, a gente que con eso sin capacidad de esfuerzo. Y a su vez tenemos una serie de conflictos, como el conflicto de Rusia-Ucrania, que está dando alas a la delincuencia transnacional y crimen organizado, porque nunca antes visto hay un aumento de armamento que está corriendo por aquí, por Europa, por todos los sitios, que es también algo abrumador. Por poner un ejemplo, hace unos meses se murió aquí en la ciudad de Zaragoza una pinchota, una yonki, y en su casa tenía un RPG o similar con 2 o 3 proyectiles, o sea, algo totalmente que se nos está yendo de las manos. ¿Crees, Diego, que las distintas policías están dando respuesta a los riesgos y amenazas a los que han de enfrentarse? No, rotundamente no están dando respuesta, y por el contrario, las distintas policías como instituciones lo que están haciendo es maquillar el dato, engañar a la estadística y cuantificar, como otros grandes profesionales dicen en España, cuantificar los delitos metiéndolos todos para que nos entendamos en un mismo saco, ¿sí? Eso en cuanto a las instituciones. El policía de a pie, el policía patrullero, por decirlo de alguna manera, el policía que se dedica a seguridad ciudadana, pues se encuentra en la disyuntiva de que cada vez sus, abro comillas, empresas, cierro comillas, pues los preparan mucho peor para salir a la calle, ¿sí? Entonces, unos pocos, tenían que ser muchos más, buscan caminos, buscan formas de entrenarse, buscan formas de adquirir conocimiento que palíe la falta de entrenamiento que tienen en sus empresas, que bueno, hace 2 días reconocía el Interior que simplemente los ejercicios trimestrales de tiro que se hace en Policía Nacional en Galería no están siendo capaces de que se estén dando, ¿sí? O sea, algo tremendo. Ejercicios de tiro que por otra parte no obedecen a lo que es un enfrentamiento armado en la calle, pero vamos, ni por asomo. Entonces no se está dando respuesta, y ya pues nosotros desde el grupo GES Spain ya en el año 2015, la Navidad del año 2015, en Alemania, en Colonia, ayudamos a las autoridades a que comprendiesen el fenómeno del Taarrus, que hoy en día no se comprende, ¿sí? La administración confunde por falta de conocimiento, confunde el Taarrus con la agresión sexual, confunde el tirador activo con el AMOC,
Y en fin, esto, y a partir de aquí ya podríamos hablar, se etiqueta a todo el mundo, a todo agresor de problema de trastornado cuando en la agresión es selectivo, se etiqueta a todo el mundo de lobo solitario cuando no lo es, y en fin, esto es un disparate. Lo que estamos viviendo en España y en Europa es un disparate, y ya digo, las policías como instituciones no están dando respuesta, como el policía, porque hay que diferenciar muy bien la policía de el policía, ¿sí? Pues el policía hace lo que puede. Después de escucharte, entonces, Diego, ¿cuál es tu recomendación para los policías que nos puedan estar escuchando? Bueno, pues mi recomendación para los policías de nueva incorporación, como para los policías que llevan un tiempo, lo primero pues va a ser, te la voy a dar como si estuviera con ellos en una formación, ¿sí? O sea, yo siempre les hablo de manera muy, muy directa, ¿sí? Entonces, uno, la profesión de policía tiene que ser vocacional, está claro. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que se ve en las series, con lo que se ve en las películas, como tampoco la profesión de criminólogo tiene nada que ver con lo que se ve en las series. Entonces es que se formen. O sea, es que el policía, la esencia del policía es la de ser patrullero. Las instituciones cada vez están reclutando, o en los procesos selectivos están entrando más policías que son policías de TikTok, son policías de redes sociales, ¿sí? Eso es un error tremendo que lo vamos a pagar caro. Y ese policía vocacional, ese policía de raza que tiene ese sentimiento por encima de cualquier otro de servir y proteger, la primera obligación que tiene es la de volver a casa con su familia y la de garantizar su seguridad. La segunda, la de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces ese policía lo que tiene que hacer, yo he formado miles de policías a lo largo de estos años, tanto en España como en otros países, y pues siempre me encuentro como una serie de patrones, ¿no? Al principio se compran todo, ¿sí? Se compran los guantes anticorte, la funda, las gafas Oakley, se ponen el cinturón llenos de cosas que cuando les dan el primer revolcón, si se clavan, voy a hacerlo de una manera un poco divertida, los alicates en el culo, pues viene el proceso contrario, ¿no? De quitarte cosas del cinturón. Entonces los policías lo que tienen que hacer es asesorarse bien por gente que sepa lo que es la calle, asegurarse de que llevan un buen cinturón, que no se lo pueden arrancar o no lo pueden perder. Hay infinidad de casos de esto, que llevan unas buenas fundas de seguridad para todo, que saben hacer una buena transición entre el bastón extensible, aquellos que lo llevan, y la pistola. Tú ves cómo lleva la gente colocada en la dotación y enseguida te das cuenta de quién es el que sabe y quién es el que no. Y por supuesto tienen que entrenar mucho, y tienen que entrenar de la mano de personas y de instituciones que de verdad esto no lo hagan por negocio y lo hagan porque de verdad quieren ayudar. Nosotros, como digo, desde el Grupo GESESPEN llevamos muchísimos años entrenando a policías, y muchísimas veces es poniendo nosotros dinero, ¿sí? O sea, aquí nadie me puede etiquetar de oportunista ni de hacer negocio con esto, nada más lejos. Nosotros invertimos muchísimo dinero en formar a compañeros. Entonces es fundamental, además puede marcar la diferencia entre estar vivo y estar muerto, es fundamental entrenar y hacerlo bien. El uso, la portabilidad, el cómo voy a actuar en enfrentamientos armados, ¿sí? Luego hay otras formaciones, por supuesto, pues todo lo que tenga que ver con control de hemorragias y etc. Pero no hay ninguna capacitación en España, excepto la que hacemos nosotros, y esto venimos haciéndolo desde el año 2015, que hable a los policías o a los análogos a estos de los procesos cognitivos, ¿sí? De cómo un policía y un ciudadano piensa, cómo funciona su cerebro, cómo obtiene información, qué es la atención voluntaria, qué es la atención involuntaria. Con respecto a los policías experimentados, esa intuición, esa expertise que tienen, esa información que ellos manejan, que lo hacen de manera semiconsciente, ese dato que manejan subjetivo, cómo pasar a convertir esa información, ese dato, en dato objetivo, que no solamente uno sea consciente de que lo tiene, sino que además así lo pueda plasmar a papel y sobre todo lo pueda transmitir. Esas tres
esos tres procesos, ¿no? Y insisto, ¿qué consejo les daría? Pues que inviertan una pequeña parte de su dinerito, del dinero que perciben, en formarse y sobre todo en mejorar sus habilidades y sus destrezas como profesionales, porque insisto, les puede ir la vida en ello, como bien estamos viendo. ¿Qué pasa? A nosotros, a los ciudadanos, por lo menos yo hablo en mi nombre y en nombre de muchos ciudadanos con los que hablo, nos da la impresión de que parece que haya un plan para que nuestros policías no estén bien. Sé que es una pregunta comprometida, sé que te va a costar trabajo el poder responderla, pero te agradecería que me la respondieras con toda la sinceridad posible. Quiero saber cuál es tu opinión sobre este parecer que tenemos los ciudadanos de que haya un plan para que nuestros policías no estén bien. Bueno, me haces aquí que me meta en un jardín, pero quien me conoce sabe que yo no rehuso ni rehuyo dar respuesta y dar batalla. Pues mira, yo no sé si hay un plan o no hay un plan. Pero ya te digo que a mí se me entiende cuando hablo y hablo claro. El gobierno está formado por quien está formado, ¿sí? O apoyado por quien está apoyado. Bildu, que son los herederos de ETA, Bildu es ETA, y los nacionalistas quieren fragmentar España. Si algo he aprendido en todos estos años es que tiene algo en común la distinta delincuencia transnacional, el crimen organizado, el salafismo, el wahabismo, los nacionalismos, etc. Por supuesto que tienen algo en común, y aunque sean enemigos, adversarios o no tengan nada que ver, el punto en común que tienen es que todos ellos, para que les vaya bien, necesitan desgobierno, ¿sí? Necesitan falta de autoridad, falta de gobierno. Solamente tienes que ver Cataluña estos últimos años, qué es lo que está pasando, la huida de policías nacionales, de guardias civiles, de la última promoción de fiscales de 108, creo recordar, 72 tuvieron que ir allí porque no hay fiscales, y lo que pasa por el sur de España hacia el estrecho, ¿no? Cómo se acomete contra policías, cómo se acomete con vehículos pesados. O sea, el policía ha pasado a ser el ratón en muchas ocasiones en la calle, y el chorizo, el delincuente, el kinky, el traficante, el criminal ha pasado a ser el ratón, el gato que lo persigue, ¿sí? ¿Esto es casual? No, esto no es casual. Esto desde el año 2015 yo vengo diciéndolo, contándolo en instituciones públicas y privadas, que la delincuencia transnacional y el crimen organizado como un todo mueve el 2% del PIB mundial, compra voluntades a todos los niveles. Insisto, yo no estoy, la respuesta no es una posición ideológica, estoy dando datos. Aquí el ministro permite entrar a una tía que tiene una orden internacional con 42 maletas sin ningún tipo de control. Tenemos a un reclamado por la DEA, el pollo congelado Carvajal, por España desde hace 3 años. O teníamos un juez expulsado de la carrera judicial, como es el juez Baltasar Garzón, pareja de la fiscal general del Estado, que se va a evitar la extradición del administrativo de las FARC a Cabo Verde, ¿sí? Entonces, la delincuencia transnacional, manejando el 2% del PIB mundial, ¿sí?, compra voluntades a todos los niveles, y por supuesto que a los políticos, ¿sí?, y les da órdenes, porque muchos de ellos están a su servicio, como también los hay en muchos países, no nos salvamos ninguno. Hay jueces, hay fiscales, y no la mayoría, pero a ver, los hay. Entonces, el objetivo que se ha marcado, y lo vengo contando desde el año 2015, es que quieren una Europa mediterránea que sea toda una zona de desgobierno. Y una Europa mediterránea me refiero desde el estrecho de Gibraltar, España, Francia, Italia, Grecia, para que sea un corredor por el que se puedan mover cocaína, puedan mover hachís, puedan mover armas, puedan mover tráfico de blancas, niños, etc., etc. Además, porque no quiero que se quede sin decir, se da más importancia a iluminar dependencias policiales de morado o de rosa o a tener vehículos eléctricos, ¿sí?, a que cada gente pueda realizar sus ejercicios de tiro conformes a lo que se va a enfrentar en la calle, o que cada gente
tenga su chaleco en vez de tenérselo que comprar él con el primer sueldo que recibe, o que los compañeros que están defendiendo de Guardia Civil mayormente y Policía Nacional también, pero bueno, Guardia Civil, nuestras fronteras, ¿sí? Nuestras fronteras en Ceuta y Melilla, cuenten con los medios que les hacen falta de chalecos, de cascos, de guantes, etc., que bueno, en algunos casos los tienen desde el año 2011, me consta, o sea, lo he visto ahí sobre el terreno. Esto no me lo estoy inventando ni me lo ha contado nadie. Entonces ya digo que claro que el ciudadano puede percibir bueno, la instrumentalización, ¿no?, de las redes sociales, lo que hemos visto en esta legislatura de gobierno, eso ha sido algo increíble. Entonces, donde no se da el pésame de un policía fallecido y sí se publican otras cosas que, en fin, me voy a ahorrar comentarios. Entonces, claro que da la impresión, si en el modelo de evaluación del candidato y en las distintas policías europeas cada vez se forma a un policía para que sea menos policía de los de servir y proteger y sea más un administrativo, o sea, un policía soso, un policía conformista, un policía buenista, un policía de TikTok, un policía en el que reciben más horas de formación en políticas, en ideologías de género y en cosas de estas, pues claro que invita, claro que el ciudadano puede percibir la sensación de que esto que parezca que obedece a un plan y que obviamente no es casual. Entonces intento ser lo más breve posible en la respuesta, que es muy difícil, y claro que puedes tener esa sensación que en otro foro pues te podría terminar de dar respuesta mejor. Y ya para finalizar, Diego, a raíz de todo esto que hemos estado hablando, también me gustaría que le puedas dar un consejo general a los ciudadanos. ¿Cuál sería tu consejo general a los ciudadanos? Bueno, y en esa pregunta que me lanzas, que además de darle respuesta, la considero que es una enorme responsabilidad, ¿no? ¿Qué consejo darías a la ciudadanía? Claro, eso es fácil hacerlo y muy difícil a su vez, porque no es lo mismo el que vive en una gran ciudad que el que vive en medio del campo, en fin, esto tiene muchísimos matices, ¿no? Pero el consejo que doy a la ciudadanía, que además también dependería de las franjas de edad, o sea, es que dependería de tantas cosas, es que sean conscientes de que el estado de superbienestar que nosotros hemos vivido, yo tengo 54 años, pues los que hemos vivido, la gente de los que ahora tenemos 60, 50, 40, 30, esas casas abiertas, ir desde bien chiquitines solos al colegio caminando, salir a jugar a la calle, cuando había, pues yo recuerdo, yo 34 años de profesión, pues yo recuerdo al principio cuando había un tironero o había un pinchota o había alguien que, incluso en ciudades ya grandes como Zaragoza, ese delincuente era autóctono, ¿no? Y enseguida sabíamos quién era. Ha cambiado la sociedad y ha cambiado para peor. Entonces el consejo es que sean conscientes de que la sociedad ha cambiado a peor y que tenemos un nivel de inseguridad que es para muchísima gente, por su edad, nunca antes conocido, ¿sí? Y que además esto ha venido para quedarse y va a ir a más, ¿sí? Con el dato importante también, y del que hay que ser consciente, de que esos lobos que amenazan la seguridad de las ovejas, y esto no lo digo de manera despectiva, sino etiquetando a los tres grupos, a los tres roles que hay en sociedad, que es la mayoría de los ciudadanos ovejas, no se saben defender de los lobos, y las policías, podríamos decir los protectores, que somos esos perros pastores, ¿no? Pues que esos lobos, que cada vez hay más, muchísimos más, son terribles, ¿sí? Por la naturaleza de donde viene, por la cultura a la que pertenece y por las escalas de valores que nada tienen que ver con los nuestros. Entonces, como he dicho al principio de la entrevista, esto no está aumentando de manera progresiva, sino exponencial, y cada vez tenemos en la rifa de que nos ocurra algo feo en la calle, cada vez tenemos más boletos, ¿sí? Yo lo que he experimentado en este último año, y yo trabajo en países y en entornos muy complejos, ha sido que en 2 ocasiones han intentado, me han hecho target a ver si yo era fácil de atracar. Obviamente no lo soy,
¿sí? Y enseguida se dieron cuenta de que no era, pero eso no me había pasado nunca. Y en la primera ocasión que me ocurrió esto fue en Barcelona. Pues sí, tenían intención plena de quitarme una bolsa que llevaba, y cuando vieron que entre 3 no podrían y que entre 5 a lo mejor sí, pues ante la idea de entre 5, al final se reunieron 7 para hacerlo. Por supuesto, y me importa un bledo lo que opina la gente de esta respuesta, eran todos de estos que no comen jamón, ¿sí? Pelos brócoli. Entonces, obviamente no me atracaron, ¿sí? Pero claro, yo cuento con unos recursos y con una fisionomía que no cuenta un ciudadano, pues somos pocos, ¿no? Somos muchos, pero dentro de los colectivos que somos. Entonces, insisto, el ciudadano tiene que despertar de esa nebulosa en la que le tienen adormecido los medios de desinformación, en este caso, y ser consciente de lo que pasa. Y obviamente, al igual, en la misma medida que el profesional, tiene que empezar a tomar precauciones y adoptar soluciones que nada tienen que ver con la videovigilancia y cosas de estas, porque al nuevo delincuente, el ser grabado en vídeo o ser grabado por un sistema de CCTV le importa un bledo. De hecho, ellos mismos suben las acciones que hacen para escalar dentro de lo que es la delincuencia y el crimen organizado, porque eso les da, como es mucho más el beneficio que el coste, pues les importa un pepino. Entonces pasan por otras cosas, pasan por entrenarse en atención, en observación, en cómo deben de caminar por la calle, en optimizar un poquito el mobiliario urbano para sentirse más seguros, saber pues eso, dónde se deben de sentar en un parque, en un tranvía, en un autobús, y formar también a sus hijos, porque es importantísimo que esto sea así. Insisto, cada vez más esto va de supervivencia. Bueno, pues Pilar, una vez más yo te quiero agradecer el que hayas confiado en mí para aportar ese granito de arena en lo que yo de pocas cosas sé, pero bueno, si de alguna sí que sé, es de proteger. Son ya muchos años sobre el terreno, y son ya muchos años estudiando, investigando, analizando, comprendiendo y creando distintos tipos de programas que dan respuesta a los retos y a las amenazas a las que tenemos que hacer frente, además con un matiz importante, y es que vamos siempre un poquito por delante, hacemos prospectiva, estudiamos lo que pasa en otros sitios y sabemos que va a llegar aquí y que llega, y bueno, agradecer esa oportunidad, tal y como te digo, y a cualquier compañero de cualquier colectivo hermano que me pueda estar escuchando, pues agradecerle su servicio. Yo quiero ver policías, quiero ver guardias civiles, quiero ver agentes de seguridad privada, cuantos más mejor, en todos los sitios. Agradezco siempre su trabajo en la medida que puedo, y mi hija ha aprendido con 5 años que tiene, que siempre les tiene que saludar y dar las gracias, bueno, pero también al barrendero, o al jardinero, y recordarles que son muy importantes para que todo funcione, y darles una orden, si me permites, ¿sí? Darles una orden, y la orden es que tienen que volver a casa, que tienen una obligación por encima de todas, que es la de volver con sus mujeres, con sus maridos, con sus hijos, con sus padres, y que por lo tanto tienen que hacer todo lo que esté en su mano, aunque al principio puedan pensar que no va a servir para nada, les dé pereza, les cueste incluso un esfuerzo económico. Tienen que esforzarse en entrenar, ¿sí? Tal como entrenen, trabajarán, ¿sí? Entonces, eso, darles esa orden, y que inviertan tiempo y esfuerzo en su autoprotección, para así poder ser mejores policías y análogos a estos, insisto, agentes de seguridad privada, etc., de lo que ya lo son, ¿sí? Porque realmente en España contamos con unos protectores que marcan una diferencia con los del resto del mundo. Insisto, entonces, darles a todos un abrazo, las gracias, y a ti pues es un beso enorme, como siempre, por la confianza depositada en este servidor tuyo, y en este servidor de ellos, y en este servidor de España, que no me da vergüenza de decirlo. Una vez más, Diego Miranda, tengo que darte las gracias, porque yo sé que no es fácil que concedas una entrevista, sé que te cuesta mucho trabajo no exponer tu opinión, porque como hemos dicho antes y como habéis podido escuchar, Diego Miranda, su perfil es totalmente público para todo aquel que lo quiera seguir a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como en LinkedIn, Facebook no,
que no tiene, y no te cuesta trabajo expresar tu opinión. Sé que te cuesta trabajo conceder entrevistas, así que por mi parte súper agradecida de que hayas estado con nosotros, de que nos hayas aclarado o dado ese punto de vista, ese análisis que tanto estábamos necesitando después de todo lo que estamos viviendo, después de todo lo que está pasando con la seguridad pública y la seguridad privada, que puede parecer que al ciudadano o a algunos ciudadanos les puede parecer que el tema no va con ellos, pero sí, señores, el tema va más con ustedes que nunca. Su seguridad es la que está en peligro, porque en este momento del mundo vivimos una época llena de lobos. Ellos, nuestros policías, nuestras fuerzas de seguridad, los militares, la seguridad pública, la seguridad privada, son los perros que atacan a los lobos. Si atamos a los perros, si no los defendemos, los lobos nos comerán. Gracias y hasta la próxima.